Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este estudio del libro de los Hechos. En esta ocasión vamos a ver una porción más de este capítulo 28. Espero tengas ahí tu Biblia en la mano y me acompañes con esta lectura. En esta ocasión vamos a extendernos un poquito más y vamos a ver una porción más grande. Ahí acompáñame a Hechos capítulo 28, verso 11 en adelante. Vamos a darle hasta el verso 23, perdón, ahí para que vayas buscando esta porción. En este estudio vamos a tener la oportunidad de ver el recorrido que hacen Pablo y los que con él estaban, ahora sí dirigiéndose a Roma. Vamos a ver este recorrido y distintas situaciones que se van presentando a lo largo de este mismo. Pablo, veíamos la ocasión anterior que había sido llenado de grandes atenciones y de grandes cosas, grandes detalles, ¿no?, por parte de los habitantes de esta isla de Malta, ¿no? Y incluso veíamos que la persona más importante de esta isla también le había tratado muy bien, ¿no? Esta persona, este hombre llamado Publio, que se nos presentaba ahí en el verso 7, y veíamos que este personaje tenía un padre que se encontraba enfermo. Estaba enfermo de fiebre, de disentería, decía ahí, y decíamos, ¿no?, que esto es lo que hoy se conoce como la fiebre de Malta, esta situación que te hace tener estas situaciones, ¿no?, fiebre, diarrea, y Pablo notaba esto, ¿no?, y veíamos y comentábamos que ayudaba a sanar a esta persona, ¿no? Veíamos que primero que todo entraba y oraba por él, le imponía las manos y de esta manera lo sanaba, ¿no? Y decíamos, ¿no?, que esto lo hacían como una forma de agradecimiento por todas estas atenciones que la gente de esta isla estaba teniendo para con él. Pero del mismo modo veíamos que la misma gente también de ahí, de esta isla, al ver esta situación, este milagro y de ser ayudados también, todos los que se encontraban con enfermedades por Pablo y Lucas, también ellos, como una forma de agradecimiento, una vez más los llenaban de atenciones y de provisiones para su estancia ahí, pero no solo para su estancia en la isla, sino también para el viaje que iban a emprender una vez más con destino a Roma, ¿no? Y por eso hablábamos y hacíamos mucho hincapié y mucho énfasis en notar mucho estos temas de la ayuda mutua, de la reciprocidad en esta misma ayuda, ¿no?, del agradecimiento también, que debe estar siempre presente en nuestras vidas y en todo momento, en cualquier situación y bajo cualquier circunstancia y con cualquier persona que nos brinde su apoyo y nos brinde su ayuda en momentos de necesidad, de apremio para nosotros. Decíamos, ¿no?, la importancia de ser nosotros agradecidos y también al mismo tiempo de buscar ayudar nosotros también en todo momento y con lo que podamos, con lo que esté a nuestras manos, a todo aquel que lo necesite, ¿no? Pero hablábamos que principalmente nuestro principal agradecimiento debe de ser para con nuestro Señor Dios, ¿no? En todo momento, con todo y por todo, en cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, estar siempre agradecidos con Él, pero también buscar siempre hacer su voluntad, buscar agradarlo a Él en todo momento, y también tener esta disposición para hacer sus cosas y esta disposición también siempre de querer ayudar a las personas y de estar constantemente nosotros haciendo la obra del Señor o buscando hacer la obra del Señor. Pero vamos ahí a la porción que te comentaba. Ahora vamos a ir a leer ahí Hechos capítulo 28, verso 11 al 23, en el cual dice: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos,
los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero que querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por la oportunidad que nos das una vez más, Señor, de poder escuchar de tu palabra y de aprender de ella. Señor, te pedimos y te rogamos, Padre, seas dirigiendo este tiempo, seas tomándolo en tus manos, Señor, y seas hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, seas derramando tu Espíritu Santo sobre mí, Señor, y sobre nosotros, Señor, y seas llenándonos de tu sabiduría, de tu entendimiento y de tu inteligencia, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos todo y te damos la gloria y la honra, Señor, solo a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta porción, como te comentaba, ¿no?, vamos a ver en parte este recorrido que hacen Pablo y todos los demás para llegar a Roma. Ahora sí, por fin se dirigen hacia allá, después de pasar 3 meses en esta isla de Malta, ¿no? Prácticamente ellos pasan el invierno en esta isla, porque estos 3 meses más o menos se cree que serían noviembre, diciembre y enero, ¿no? O sea, prácticamente que se quedaron este invierno ahí esperando a que pasara este mismo, ¿no? Pero después se nos dice, ¿no?, que se embarcan de nueva cuenta en una nave, dice ahí, alejandrina, que dice que tiene por insignia a 2 personajes, ¿no? Esto es como, tiene como incrustado o dibujado en la parte delantera del barco a estos 2 personajes que se nos menciona ahí, ¿no? Castor y Pólux. Estos personajes son parte de la mitología griega y romana, hermanos gemelos según se creía, hijos del dios Zeus de la mitología griega y romana. No se sabe exactamente por qué Lucas hace referencia a esta situación, ¿no? Probablemente pudiera ser, ¿no?, que sea porque estos personajes, Castor y Pólux, eran considerados por los griegos y los romanos, los marineros, como deidades que según ellos los protegían de los peligros que pudieran pasar en el mar, ¿no? Probablemente por eso haya hecho esta mención, pero realmente no se sabe cuál es el motivo exacto por hacer esta precisión, digámoslo así, ¿no? Pero después vemos que avanzan en este recorrido y llegan a esta ciudad Siracusa, la cual se dice que se quedan ahí 3 días, y esto se debe probablemente a que pudo haber habido alguna situación meteorológica y que pudiera haber afectado, ¿no? Al final de cuentas sigue siendo invierno, ¿no? Por ahí este recorrido que estamos viendo por ahí se pudo haber hecho a principios de febrero, entonces el clima pudo haber estado ahí todavía no del todo bien, ¿no? Pero igual ya no con los problemas que tuvieron en las porciones anteriores que hemos estado leyendo, ¿no? Dice que luego llegan a Regio y unos días después llegan a esta parte, a esta ciudad Puteoli, que dice ahí en esta porción, ¿no? Este Puteoli era el puerto precisamente de la ciudad de Roma, ¿no? Y dice ahí que se encuentran con algunos hermanos, con algunos creyentes o cristianos que se encontraban en esta ciudad, los cuales dice ahí que les ruegan que se queden a Pablo y los demás por 7 días, ¿no? Pero además no solo hacen esto, sino que también van y digámoslo así, advierten o avisan a los hermanos que se encuentran en Roma que Pablo ha llegado, ¿no? Van y mandan ahí, digamos, una comisión a avisarles que Pablo ha llegado a Roma, ¿no? Y los cristianos que están en Roma, al enterarse de esto, hacen un recorrido de varios kilómetros, bastantes kilómetros, para llegar a estos lugares y encontrarse con Pablo, estos lugares que se nos mencionan ahí, ¿no? El Foro de Apio y las 3 tabernas, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Pareciera que todas estas personas, estos cristianos, estos creyentes hermanos de Pablo,
se encuentran muy contentos y muy emocionados por este suceso, ¿no? Por la llegada de Pablo a Roma, ¿no? Porque si te das cuenta, primero los primeros que se mencionan ahí que se encuentran con Pablo, dice que le ruegan que se quede con ellos durante un cierto tiempo, ¿no? Lo cual así pasa, ¿no? Pablo se queda con ellos y todos los que con él acompañaban se quedan con ellos durante 7 días, ¿no? Pero luego los otros que son advertidos de que Pablo ya se encuentra en Roma, hacen un recorrido grande, bastante considerable para poder encontrarse con Pablo, para poder recibirlo, ¿no? De hecho, una de las palabras que se utilizan aquí en el griego para decir que salieron a recibir a Pablo es la misma que se utilizaba para indicar cuando una delegación salía a recibir también o esperaba la llegada de un general o un rey o un conquistador en alguna de sus travesías o de sus, valga la redundancia, de sus conquistas, ¿no? Digámoslo así, como veíamos en una porción anterior, ¿no? Fue recibido probablemente con mucha pompa, ¿no? Con mucha algarabía, ¿no? Con mucho entusiasmo, ¿no? De ese nivel fue el recibimiento que Pablo tuvo por parte de estos cristianos, ¿no? Así de emocionados y contentos estaban los cristianos de poder ver a Pablo ya en esta ciudad de Roma, ¿no? Pero de igual manera también vemos a Pablo sintiéndose también muy emocionado y muy contento de ver a todos estos creyentes, ¿no? Al grado que dice ahí que cobró aliento al ver a todas estas personas recibiéndolo, ¿no? Tal vez Pablo se encontraba de alguna manera angustiado, probablemente, ¿no? Por este encuentro que iba a tener con el César, ¿no? O tal vez pudiéramos decir que relativamente se sentía solo, ¿no? Aunque realmente no estaba solo, lo acompañaba Lucas y algunos otros más en este viaje. Pero tal vez al saber que él solo se enfrentaría, digámoslo así, al César, probablemente le pudo haber traído algún tipo de angustia o de incertidumbre, ¿no? Y al ver estas gentes que salen a recibirlos muy emocionados, Pablo se sintió mejor, ¿no? Y cobró ánimo, dice ahí. En otras versiones dice que se sintió contento, que se sintió muy contento, y todo esto le dio fuerzas ante toda esta situación, ¿no? Y esto me llevaba a pensar, ¿no? Qué bendiciones es poder contar con esas personas que te demuestren su apoyo incondicional, que te demuestren su estima, su cariño, ¿no? Y que además de esto lo hagan de una manera, digámoslo así, muy efusiva, muy grande, muy entusiasta, ¿no? Y que estas mismas personas que son así, que te demuestran su apoyo, ¿no? Es una gran bendición que ellas también puedan traer a tu vida ese ánimo como Pablo, ¿no? Esa alegría que se necesita en los momentos complicados, duros, difíciles, ¿no? Que te devuelvan las fuerzas en los momentos de debilidad, ¿no? Qué bendición es esto, ¿no? Yo pensaba y meditaba al respecto de esta porción, esta situación, ¿no? Anteriormente, en una porción más atrás, hablábamos un poquito también de esto, ¿no? Por ahí del capítulo 21, de cómo nosotros como cristianos tenemos esta gran bendición, ¿no? De como veíamos en esta ocasión, decía un comentarista, de que nosotros como cristianos podemos encontrar amigos o personas en cualquier parte del mundo o en cualquier situación o en cualquier momento, personas que comulgan con nuestra fe, con lo que creemos, y que estas mismas personas que podemos encontrar en cualquier situación o en cualquier parte pueden ser de ayuda, ¿no? Para nosotros, ¿no? Pueden ser esos que nos den ánimo, que nos hagan sentir amados, ¿no? Incluso en momentos difíciles, ¿no? Y todo esto por esta misma fe, por medio de esta misma fe que tenemos en común, ¿no? Y yo quisiera una vez más, ¿no? Hacer hincapié y reiterar este punto de la importancia de ser nosotros mismos aquellos que bendicen y traigan esta ayuda y este consuelo, esta paz, este ánimo y muchas cosas más a la vida de la gente, ¿no? Qué importante sería ser esa persona que trae ese respaldo en momentos complicados a las personas, ¿no? Yo pensaba, ¿no? en lo personal, y me imaginaba yo estando en esta situación, ¿no? Siendo esta persona que trae bendición a los demás, que trae ayuda, que trae apoyo, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Qué hermoso sería esto, ¿no? Qué maravilloso
qué grandioso podría ser esta situación, ¿no? Y no sé, pensaba esto, ¿no? Imaginémonos que como a Pablo, ¿no? La gente al verte venir, al verte llegar, se emocionen a tal grado que hagan, digamos, hasta una fiesta, ¿no? Un gran alboroto, porque tú has llegado, ¿no? Porque para ellos tú eres una persona muy importante, una persona con la cual se pueden apoyar y con la cual pueden tener ese respaldo que necesitan en momentos difíciles, ¿no? Qué increíble sería esto. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, no sé si tú puedas imaginarte esto que te estoy diciendo. Para mí sería algo maravilloso, ¿no? Y por eso reitero, ¿no? Esta situación de tratar en todo momento, buscar estar unidos, ¿no? Como familia, como familia en la fe, ¿no? Debemos tratar de ayudarnos unos a otros, de fortalecernos unos a otros. Como dice Pablo en una de sus cartas, estar alegres cuando un hermano está alegre, pero también acompañarlo en su momento de tristeza, estar con él, estarlo apoyando y dándole ese apoyo que necesita en esos momentos difíciles, ¿no? Creo que debemos esforzarnos en este sentido de mantener esta unidad, como dice la palabra de Dios, ¿no? Esta unidad en el Espíritu, esto que nos hace ser uno solo por medio de esta misma fe con la gente que nos rodea, con nuestros hermanos en la fe. Esta misma fe en nuestro Señor Jesús, ¿no? Nos une, y creo que debemos buscar en todo momento mantenerla y fortalecerla, ¿no? Creo que no debemos buscar en ningún momento dividir o destruir con nuestras actitudes, con nuestras palabras, ¿no? Con nuestras palabras, perdón, con contiendas, con pleitos. Yo creo que más bien debemos buscar en todo momento fortalecer, como te decía, cada vez más esta unión. También de cierta manera siendo empáticos, ¿no? Y con las necesidades de los demás, ayudándonos los unos a los otros, como hemos estado hablando. También de esta manera poder estar firmes nosotros mismos, ¿no? De esta manera tener este apoyo, ¿no? Este consuelo que necesitamos y esta fortaleza que necesitamos ante de repente dificultades que se puedan llegar a presentar, ¿no? Dificultades que pareciera poco a poco van a ir apareciendo cada vez más en nuestra vida por la fe que tenemos, por lo que creemos, ¿no? Y creo que así como Pablo y los cristianos de Roma se gozaron y fortalecieron al saber que iban a poder pasar tiempo juntos, a poder pasar conviviendo cierto tiempo, así creo que nosotros debemos tener ese mismo sentir, ¿no? De poder estar alegres y de poder pasar tiempo y compañía con nuestros hermanos en la fe, ¿no? Porque recordaba un estudio que hacía un pastor acerca de Efesios 4, ¿no? Y hablando de esta misma unidad en el Espíritu, ¿no? Y creo que es así, ¿no? Él decía que si tenemos un mismo Señor, si tenemos una misma creencia, si creemos en un mismo Dios, si tenemos una misma fe, si somos uno mismo todos con Cristo Jesús, no tendría por qué haber contiendas, pleitos, diferencias entre nosotros, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, ¿no? Tendría que haber unión, compañerismo entre todos nosotros, ¿no? Y creo que es así, y creo que debemos buscar alimentar ese compañerismo constantemente, ¿no? Busquemos, como te decía hace un momento, mayormente ser algo positivo en la vida de las personas, busquemos construir, ¿no? Edificar la vida de la gente y en ningún momento busquemos dividir o destruir lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestras iglesias o en nuestra comunidad en general. Busquemos ser más apoyo y no ser división, ¿no? O no buscar dividir en ningún momento o dañar a la vida de la gente, ¿no? Pero después de toda esta situación que te comento, ¿no? Vemos que Pablo y los demás ahora sí por fin están en Roma, ¿no? Tras estar 3 días después de haber arribado, ya está ahí Pablo en Roma y pasan 3 días y Pablo manda a llamar a los principales judíos, dice ahí, para digámoslo así, exponer su caso, ¿no? Para comentarles todo esto que está pasando, explicarles todo esto que está pasando con su vida y fiel a su costumbre también, porque no, Pablo va a aprovechar este momento para predicar el Evangelio de Jesús, ¿no? Como él constantemente lo hace, como vemos que él reiteradamente hace esta situación.
y de cierta manera también así poder cumplir con su propósito, ¿no? Con el propósito que Dios le había encomendado, diciendo que y por el cual lo había enviado a Roma a hablar y testificar sobre él, ¿no? Pablo les cuenta todo lo que pasó, ¿no? Les cuenta estas situaciones que nosotros hemos podido ver y estudiar en videos anteriores, ¿no? Dice que fue puesto preso por los romanos en Jerusalén sin ningún motivo, ¿no? Dice que ahí en el verso 17, que no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, y que por esto mismo lo habían arrestado o mandado a arrestar los judíos, pero también al mismo tiempo por esto mismo lo querían soltar los romanos, ¿no? Porque realmente ellos no encontraban un motivo específico por el cual arrestarlo, incluso hasta matarlo, ¿no? Pero dice que por la insistencia de digámoslo así, ¿no? Porque por esta insistencia de los judíos acerca de este tema, ¿no? Los romanos lo arrestan, ¿no? Y él mismo también tiene que apelar al César. Dice ahí, no porque tenga algo contra ellos, prácticamente lo dice ahí Pablo en el verso 19, dice, no porque tenga de qué acusar a mi nación, ¿no? Pablo prácticamente está diciendo que no tiene nada en contra de ellos, ¿no? Que simplemente por esta insistencia de los judíos, simplemente por este motivo él tiene que apelar al César, pero realmente él no tiene nada en contra o nada que acusar a su pueblo, ¿no? Y esto me parece increíble, ¿no? Una vez más, creo que Pablo nos demuestra algo increíble, ¿no? en su forma de ser. Pareciera que Pablo no guarda rencor en contra de ellos, ¿no? A pesar de todo lo que le han hecho sufrir, todo lo que ha tenido que pasar por culpa de ellos, por culpa de estas falsas acusaciones y todas estas mentiras que ellos están diciendo en su contra. Pablo dice que no tiene nada en contra de ellos, no tiene nada en contra de su pueblo, ¿no? Y me parece increíble, ¿no? Que prácticamente Pablo no está sintiendo rencor o coraje en contra de ellos, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros ante una situación así? ¿Cuál sería nuestro sentir, ¿no? Yo creo que prácticamente, definitivamente no hubiera sido esta actitud de Pablo, ¿no? Creo que prácticamente hubiera sido todo lo contrario, ¿no? Creo que realmente estaríamos muy molestos con esta situación por todo lo que hayan hecho o por todo lo que hicieron en contra de Pablo. Si lo pusiéramos como si nos lo estuvieran haciendo a nosotros, creo que realmente hubiéramos estado muy molestos, ¿no? Por todo, como te digo, por todas estas mentiras que perdón, que hablaban en contra de Pablo. Pero increíblemente Pablo no reacciona así, ¿no? Pablo no tiene ningún coraje, perdón, no tiene ningún resentimiento en contra de ellos. Y creo que una vez más Pablo nos demuestra cuál debería ser nuestra actitud o nuestra actitud ante este tipo de situaciones, ¿no? Incluso creo que él mismo en una de sus cartas en Romanos, más precisamente en el capítulo 12, en el verso 14, habla un poco, digámoslo, al respecto de esto, ¿no? Él dice en esta porción, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, dice él. Y también pudiéramos agregar lo que dice un poco más adelante, en esta misma porción, en el verso 17 y 18, Pablo dice en su carta a los romanos, no paguéis a nada mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿no? Pablo nos está dando una gran enseñanza en esta porción y en estos pasajes, ¿no? Creo que Pablo prácticamente nos dice, no guardes rencor en contra de nadie, ¿no? Bendice, deséale cosas buenas a todos los que te hacen daño, ¿no? Y trata en la medida de lo posible, en la medida de tus posibilidades, de estar bien con todos, con absolutamente todos los que están a tu alrededor, los que te hacen daño y los que te apoyan, con los que no conozcas, con cualquier persona. Trata de estar bien en la medida de tus posibilidades, ¿no? Pero qué difícil es esto para nosotros, ¿no? Qué difícil es, pero creo que al mismo tiempo definitivamente qué necesario es que pudiéramos hacer y lograr hacer esto nosotros, ¿no? De poder no tener rencor o no guardar rencor en contra de las personas, ¿no? Que nos hacen daño, ¿no? Incluso esto nos serviría también para poder tener esta verdadera unión que debe de haber en nuestros
en nuestras iglesias o en nuestras comunidades, ¿no? Eso también puede ayudarnos en este sentido. Y también nos va a ayudar para poder estar alejados de conflictos, ¿no? De contiendas, de chismes, de habladurías, de todo esto y de todas estas cosas que pueden llegar a afectar nuestra vida y a estresarla constantemente, ¿no? Creo que por eso es muy importante que busquemos de algún modo poder tener esta misma actitud que tiene Pablo, ¿no? Pero pensaba también al mismo tiempo por qué Pablo pensaba así, o por qué era así Pablo, por qué actuaba así Pablo, ¿no? Y creo que más adelante podemos ver, y un poco al final de esta porción podemos ver, digámoslo así, una respuesta a esta pregunta, ¿no? Creo que al final de cuentas una respuesta podría ser que Pablo estaba enfocado, estaba comprometido con lo que realmente era lo más importante para él, y fuera de eso que era lo más importante para él, no daba importancia a pequeñeces, digámoslo así, que por lo menos de su percepción eran así, ¿no? Eran pequeñeces, porque Pablo estaba enfocado y estaba comprometido en predicar el Evangelio, ¿no? En cumplir con lo que Dios le había encomendado, en testificar acerca de él, en ese momento en el cual se encontraba, y en cualquier situación siempre Pablo estaba como enfocado y comprometido con esto, ¿no? Los judíos, dice que al escucharlo, vemos ahí, le contestan que prácticamente ellos no saben nada, absolutamente nada de lo que les está hablando, de lo que les está contando, que nadie les ha avisado, no les ha dicho nada acerca de esto, pero que están interesados en escucharlo, en escuchar acerca de esta secta, dice ahí, acerca de este camino que se le conoce también, que digamos en todas partes se habla cosas malas en su contra, ¿no? Estaban interesados como quiera, aún a pesar de que no habían escuchado nada de estas cosas malas acerca de Pablo, querían escuchar lo que Pablo tenía que decir, ¿no? Y Pablo aprovecha esto, como te digo, para hacer lo que él estaba deseando, lo que él estaba esperando poder hacer en Roma, como se le había dicho, ¿no? Y dice que habiéndoles ellos puestos una fecha para reunirse, fueron ahí a donde se encontraba Pablo, ahí dice ahí en el verso 23, y creo que esto es lo interesante, ¿no? Por lo que te digo que Pablo y lo importante, ¿no? Por lo que te digo que Pablo estaba enfocado en esto. Dice que a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, ¿no? Esto es por el cual te digo que Pablo, por esta frase o esta declaración que hace Lucas al respecto de lo que Pablo hacía, es por lo que te digo que Pablo estaba como enfocado, estaba comprometido con hacer la obra de Dios, ¿no? Porque dice ahí que les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, o sea, prácticamente todo el día Pablo, desde que amaneció hasta que estaba por oscurecer, predicó la palabra de Dios, ¿no? Y yo decía esto, ¿no? Muchas veces nosotros nos cuesta un montón, nos cuesta mucho, ¿no? Hacer lo que tenemos que hacer como cristianos, ¿no? Lo que muchas veces se nos ha encomendado, o al mismo tiempo que a Pablo, ¿no? Lo mismo que a Pablo se le ha encomendado a nosotros también. Y nos cuesta mucho hacer esto, ¿no? Pero muchas veces, a veces hacer cosas simples, ¿no? Como el simple hecho de agarrar nuestra Biblia y dar una lectura, ¿no? A veces el orar también nos cuesta mucho a veces, ¿no? Y pues ni se diga, obviamente, el predicar, ¿no? Cuando de repente tenemos alguna oportunidad o alguna pequeña oportunidad de compartir lo que nosotros creemos, lo que nosotros profesamos, ¿no? A veces nos cuesta mucho hacerlo, ¿no? Y Pablo nos demuestra aquí lo que debería ser, cuál debería ser nuestra actitud, ¿no? Prácticamente todo el día estuvo haciendo esto, estuvo predicando la palabra de Dios ante estos judíos, ¿no? Y te digo, ¿no? Es un gran ejemplo para nosotros todo esto que Pablo está haciendo, ¿no? Creo que de cierta manera, de algún modo debemos replantearnos verdaderamente y fuertemente cuáles son nuestras prioridades en la vida, ¿no? Replantearnos en qué es en lo que debemos estar verdaderamente enfocados y comprometidos, ¿no? Así como Pablo, ¿no? Dejarnos y alejarnos de cosas que nada nos edifican y nada nos bendicen, nos ayudan en nuestra vida, nada de pleitos, de contiendas, de chismes, de habladurías, de diversas situaciones que nada nos ayudan para crecer en el conocimiento y en el compromiso que debemos tener con las cosas que Dios nos ha encomendado, ¿no?
cosas que nada nos benefician, que nada nos edifican en nuestra vida. Debemos alejarnos de todo eso y replantear, como te digo, nuestras prioridades, ¿no? Debemos, creo yo, enfocarnos definitivamente como Pablo en Dios, ¿no? En hacer su voluntad y en hacer su obra, ¿no? Y en hacer todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con Dios. No solo en predicar, no solo en orar, sino también en todo lo que tenga que ver, ¿no? En su palabra, ¿no? Dice ahí en el verso 23 que prácticamente Pablo les hablaba con la Biblia en la mano, ¿no? Dice ahí, como te digo, en el verso 23 dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, nos está diciendo que lo estaba haciendo con lo que decía la palabra de Dios, ¿no? Por eso te digo que enfocarnos también en la palabra, ¿no? En la Biblia, en leerla, ¿no? Porque de esta manera Pablo trataba de convencerlos de que creyeran y aceptaran a Jesús, ¿no? Por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que dice la Biblia, ¿no? Con esto Pablo estaba deseando que ellos creyeran y aceptaran a Jesús también como su Señor, ¿no? Que creyeran en Él como Él creía y que lo aceptaran como su Señor, ¿no? Pablo tenía este deseo, ¿no? Y este anhelo de que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? El mismo deseo de nuestro Señor, de nuestro Dios, ¿no? Pablo era también su deseo, su anhelo, ¿no? Que nadie perezca y que todos se salven y que todos conozcan de Jesús, ¿no? Y definitivamente, definitivamente tiene que ser este también nuestro mismo deseo, ¿no? Que todos conozcan de Jesús, que todos sean salvados, rescatados, que todos sean redimidos por Él, que todos vengan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás al dominio de Dios, como decía en una porción anterior, ¿no? Creo que debemos tener como prioridad esto, ¿no? Debemos enfocar nuestras energías, todas nuestras energías principalmente en hacer esto y no en hacer otras cosas que nada nos benefician o nos edifican en nuestra vida, ¿no? Creo que debemos buscar en todo momento compartir el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y que todos conozcan a nuestro Señor Jesús. Este debe ser nuestro gran anhelo, nuestro gran deseo, ¿no? Que todos crean en Él y se entreguen a Él, ¿no? Y debemos buscar en todo momento hacer esto y buscar, déjame decirlo así, ayudar de algún modo a Dios en su obra, ¿no? Con esto quiero cerrar. Espero que, como siempre te digo, todo esto que Dios ha hablado en nuestras vidas por medio de su palabra sea de gran bendición y de gran edificación en tu vida. Acompáñame a orar para agradecer por este tiempo y con esto terminamos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por tu bondad, Señor. Por tu sabiduría, Señor. Te pedimos, Padre, perdón, Señor, porque en ocasiones, Señor, no estamos realmente comprometidos como debemos, Señor, con hacer tu obra, ¿no? Con hacer tu voluntad, con buscar agradarte, Señor. Padre, danos ese deseo, Señor, y ese anhelo, Señor, por en todo momento compartir de ti, Señor, hablarle de ti a las personas y que en nuestra vida se vea reflejado, Señor, el gran amor que tienes para con nosotros y que puedes dar y regalar a todo aquel que se acerque a ti en humildad y en arrepentimiento. Señor, te pedimos todo esto, Padre. Te agradecemos por todo y te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Una vez más, gracias por escucharme. Dios te bendiga.